Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más y recordarles que aquí en Canal 1 estamos con ustedes los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche, siempre con temas diferentes y que esperamos sean de su interés. Canal 1 lo puede sintonizar en todas las compañías de cable, igual en la aplicación TD Max y en las redes sociales. La inteligencia artificial, un tema que está en boga, un tema que está de moda y que todo el mundo dice que la inteligencia artificial cambiará todo en nuestro planeta. Pero ¿hemos pensado acaso en la ética que debe aplicarse en el desarrollo de la inteligencia artificial, aplicada a la investigación y al conocimiento? Esta ética como principio es fundamental porque garantizaría que el uso de estas tecnologías respete la dignidad humana. Vean qué interesante este término, respetar la dignidad humana, la transparencia y la equidad. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a conversar hoy con Randy Valverde, todo un experto en el tema de inteligencia artificial y también recientemente estuvo en México precisamente impartiendo una conferencia acerca del tema de la ética. Él es director de carrera en la Universidad Florencio del Castillo y también funcionario del Ministerio de Educación. Bienvenido, Randy. Gracias, don Marcelo. Me halaga eso de experto, pero realmente yo me considero un entusiasta, ¿verdad? Como le he dicho la otra vez. Sí. Para expertos hay muchísimos, pero yo lo que soy es un lector, un estudioso del tema y algún día espero llegar a ser experto. Claro, es que, bueno, yo lo entiendo a usted, realmente se dice que cuando uno se considera ya conocedor de todo, pues ya pone un techo a uno mismo, ¿verdad? Claro. A no seguir aprendiendo. Y esto de la inteligencia artificial cambia tan rápidamente que uno no sabe con qué le van a salir mañana o con qué le van a salir dentro de 8 días o dentro de un mes. Todo va cambiando aceleradamente, ¿verdad? Definitivamente, ahorita estamos en esta dinámica de que hay noticias buenas, hay noticias malas, ¿verdad? De que queremos alcanzar la inteligencia artificial general, aquella que ya va a tener sentimientos, que me parece nos falta muchísimo, Sí. Que en algún momento se especulaba que iba a llegar al 2050, pero ahora se dice que no, que para el 2030 ya la podríamos tener. Hay muchas empresas que están trabajando en eso, entonces desde ese punto de vista, creo que sí, definitivamente la inteligencia artificial, todos los días hay algo nuevo, todos los días se incorpora a un nuevo rubro, digamos, de nuestra vida diaria, entonces hay que tomarla en cuenta y hay que utilizar la ética. Sí, nosotros en una entrevista hace unos meses acá en Canal 1 hablábamos de cómo había avanzado la tecnología en China, entonces era posible ver robots armando, por ejemplo, carros en un gran salón donde incluso ni siquiera era necesario encender la luz, porque los robots obviamente están trabajando automáticamente. Claro. En un curso ahí que tenemos y parte de los procesos investigativos, hay una plataforma que se llama Hugging Face, que es un repositorio donde subimos muchísimas inteligencias artificiales para que el público general las utilice. Subimos porque hay gente que participa y sube, ¿verdad? Particularmente hay un rubro donde usted baja un modelo que es para robótica. Entonces sí, definitivamente, ya la inteligencia artificial aplica a muchas cosas, a muchos rubros. Dentro de esta conferencia que estuve, un fin de semana atrás, me resultó muy curioso porque ellos tenían un proyecto con un carro de lujo, un Porsche, me encantó, desearía tener uno, pero no quiero pagar los impuestos, ¿verdad? El marchamo todos los años, imagínese. Sí, se imagina, pero ese carro, más allá de ser eléctrico, que es un tema también interesante, él tenía sensores y tenía una inteligencia artificial. Es decir, lo estaban preparando para poder conducir de forma autónoma en México. Ve qué curioso, porque digamos, en países de primer mundo no hay problema con los autos autónomos. ¿Por qué? Porque tenemos infraestructura adecuada para eso. Pero ya si nos trasladamos a Latinoamérica, ahí tenemos grandes problemas, porque las carreteras tienen baches, no están bien estructuradas, entonces un vehículo autónomo no funcionaría. Ellos, a través de la inteligencia artificial, querían que ese vehículo pudiera conducir de forma autónoma en Latinoamérica. Entonces, en un país subdesarrollado, para utilizar el término. Sí, efectivamente. Ahí es donde vemos que las inteligencias artificiales utilizadas de forma responsable podemos sacarle provecho, pero también nos damos cuenta que hay muchas inteligencias artificiales para diferentes tipos de tareas. Y el otro tema que ronda siempre es cómo muchas profesiones van a desaparecer porque va a ser suficiente con la inteligencia artificial.
Hay una frase que tenemos que dice que la inteligencia artificial no viene a sustituir a nadie. Son aquellas personas que aprendemos a utilizar la inteligencia artificial que podemos sacar ventaja. Okay. Entonces, aquí el propósito es no quedarnos en la zona de confort, porque definitivamente hay algunos procesos que ya están muy documentados, eso es importante. La documentación, los procesos, cómo hacer el paso a paso, entonces ya lo tenemos bien documentado que perfectamente yo podría automatizarlo, ¿verdad? Pero eso, digamos, ¿a qué me invita a mí? A poder explorar nuevas formas de yo poder ir a tener, digamos, habilidades blandas más fuertes, ¿verdad? No simplemente decir, me vino a sustituir esta inteligencia artificial, este Android, de verdad, esta automatización y ya, y me voy triste, no. O sea, ¿por qué no buscamos cómo sacarle provecho a las herramientas que tenemos actualmente, a las tecnologías para yo sacar ventaja? Eso es lo que se trata de buscar. Aquí la clave es el conocimiento y la gestión de conocimiento, que es donde se viene a apoyar la inteligencia artificial. Bueno, es tanto lo que hay que hablar, pero vamos a abordar el tema que nos atrajo acá, que es el de la ética. Y eso es muy importante porque generalmente se puede hacer mucho daño o mucho bien con una tecnología. Y si no se aplica correctamente las normas éticas, entonces se puede hacer mucho daño. La definición de ética es que se basa en normas acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que escriben los humanos, de lo que se debe hacer correctamente, generalmente en términos de derechos, obligaciones, beneficios para la sociedad, la justicia, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué digo esta definición? ¿Por qué? Porque estamos con una herramienta muy poderosa, pero que puede ser utilizada incorrectamente. Ahí está el gran dilema. Ahí está el gran dilema. Y el dilema es que no pensemos solo en la inteligencia artificial, pensemos en las tecnologías en general. Sí. Las tecnologías cambian y vienen de forma acelerada, definitivamente. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el dilema? Que no tenemos a las personas capacitadas en temas de regulación, de creación de leyes y demás, que vengan a regularla. ¿Por qué? Porque muchas veces no la entienden. Recordémonos el caso de Cambridge Analytica con Facebook, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que él llegó a hablar, un informático, ¿verdad? Un tecnólogo llegó a hablar ante un jurado y muchas de las personas que estaban ahí no sabían de qué estaba hablando. Claro. Eso suele pasar. Entonces la inteligencia artificial ahorita hay que entender que es un algoritmo que no es perfecto, que comete errores, que no solo comete errores, tiene sesgos, puede tener alucinaciones y nunca me da la información de forma precisa o perfecta, ¿verdad? Ahí es donde yo responsablemente tengo que validarla. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entendemos eso nos damos cuenta que es importante un marco regulatorio. Tenemos una fuente de referencia que es el marco regulatorio europeo, que se basa en los riesgos del uso de inteligencia artificial para los datos sensibles de las personas. Es uno de los más robustos que tenemos y aún así es basado en riesgos. Es basado en riesgos ese marco regulatorio. A nivel de Centroamérica, yo doy clases para una universidad en Ecuador, también UTLA, y ellos me dicen que en diciembre salió un marco regulatorio. Tengo dos grupos de 40 estudiantes cada uno. Le hice la pregunta a ellos, díganme una cosita, ustedes ya que vieron ese marco regulatorio aquí en Ecuador que se aprobó en diciembre, ¿cuánto lo conocían? 3 personas en cada grupo. Entonces ahí nos damos, y son profesionales todos, ahí nos damos cuenta que no solo es venir y crear un marco regulatorio, no solo es venir y normar, sino más allá de eso también darlo a conocer, divulgarlo. Si bien es cierto, sabemos que, y aquí hay una nota curiosa, don Marcelo, no sé si recuerdan, las campañas políticas le preguntaban a los candidatos, ¿cómo piensa usted solventar esto? Vamos a hacer A, B y C y utilizar la inteligencia artificial. Sí, todo el mundo. Y yo me quedo así, qué pena, o sea, pero ¿cómo dicen que vamos a utilizar la inteligencia artificial si lamentablemente no estamos preparados para utilizarla? Y usted me preguntaría, ¿por qué no estamos preparados? Porque no tenemos bases de conocimientos idóneas para esto. Para yo utilizar una inteligencia artificial, tengo que partir de que el entrenamiento que se le da a ella surge de una base de conocimientos, de los famosos datasets. Entonces yo empiezo a entrenarla con información buena o mala. Si es mala me va a producir sesgos, pero si es buena, está bien estructurada, el proceso de aprendizaje se va a hacer más fácil. En los gobiernos, al tener, o en el sector, en Costa Rica, al tener tantas islas en las diferentes instituciones, no tenemos información común. Eso haría que empezar a utilizar inteligencia artificial me sirva para una institución. Y ojalá que sea un caso exitoso, pero si yo quiero aplicarlo a otra institución, probablemente no funcione. Sí, y vea que este tema ético es demasiado amplio, y yo creo que usted no tengo que decírselo, pero este tema ético está en cómo se manipula la información. Claro. Es uno. El otro tiene que ver con la investigación científica, ¿verdad?
que me parece a mí que es vital, porque en la investigación científica ya se habla de cosas como hacer clones, como clonar humanos y todo este tipo de cosas, que también tiene sus roces con la ética. Entonces, claro, estamos hablando de varios ángulos en el tema de la inteligencia artificial, sí, ya sin ir más allá cuando se habla de que los robots nos van a dominar. Entonces, son temas fascinantes, pero muy interesantes. Hablemos de la rigurosidad en la investigación. Yo le mencioné una palabra que es datasets, y es una fuente de información. Cuando yo voy a crear una investigación, ahora ya no es solo llegar y presentar un paper. Ahora yo tengo la responsabilidad de presentar el paper y los datasets, es decir, mis fuentes de investigación. ¿Por qué? Porque particularmente surge, digamos, universidades, no vamos a decir de qué país, que necesitan publicar, porque ya sabemos que las publicaciones dentro de las universidades es como, digamos, un punto alto para yo poder decir, mira, es que esta investigación salió de esta universidad y me da reconocimiento. Cambridge, Yale, ¿verdad? Harvard, todas esas universidades son lo que son por sus laboratorios de investigación científica, ¿verdad? Entonces, hay universidades en muchas partes del mundo que lo que están buscando, están creando mucha investigación sin información verificada, y lo que hacen es buscar a los investigadores de reconocimiento y les dicen, mira, ayúdeme y firme esto. Entonces, ¿qué es lo que viene acá o cuál es el dilema? Que yo actualmente para hacer investigación ya no es solo presentar el paper, sino tengo que presentar el paper y las fuentes de información, los datasets, para validar que sea una investigación rigurosa. Definitivamente está cambiando. Ya nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando yo uso la inteligencia artificial, de acuerdo al marco APA, la versión más nueva, que creo que es la 7, dice que yo tengo que referenciar que la estoy utilizando, ¿verdad? Y también, otra vez viene el tema de la responsabilidad y los sesgos y demás. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces cuando yo le digo a la inteligencia artificial, búsqueme esta información, y ella me trae la respuesta, por ejemplo, fuentes de energía de Costa Rica. Ahora sí, ocupo referencias bibliográficas de esta información, las referencias que me trae son inventadas. Y hay gente que ni siquiera las valida. Y eso es delicado, entonces. Delicadísimo, porque cuando a mí me da, yo la pongo a prueba, a mí me da, yo voy y busco el link, y muchos de los links no me funcionan. Y ahí es donde volvemos al tema de la investigación y las fuentes rigurosas de antaño, en donde te decían, un libro siempre va a ser una fuente confiable. Claro. ¿Verdad? Una entrevista es una fuente confiable documentada. No así, digamos, el Internet. En aquel entonces, ¿se acuerdan? Cuando el Internet daba muchas dudas, y ahora no tanto. Y eso es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial ahorita. Las revistas, los diarios, todo eso digitalizado son fuentes confiables de información. Pero hoy en día la inteligencia artificial, si bien es cierto, me da información, hay que tener mucha responsabilidad para el uso y referencia a la misma. Sí, uno que no tiene, digamos, un dominio o conocimiento amplio de esto, pero a veces pregunta un dato y se da cuenta que el dato le da una información incompleta o sesgada. Ese es uno de los temas. Surge, o sea, y hay muchísimos ejemplos. Pidamos una información, nos da la información muy bonita y le pedimos la referencia y no es correcta probablemente, o utiliza un link web que ya no existe. Algo importante que es importante recordar, o que hay que tener presente, es que la inteligencia artificial no aprende en tiempo real. La inteligencia artificial está entrenada con una base de datos. Probablemente la que estemos utilizando hoy está entrenada con una base de datos o con una fuente de datos de noviembre. Por más que sepa mi nombre, por más que yo le pase unos datos y crea que está aprendiendo en tiempo real, esos son datos que guardan una memoria dentro de la aplicación. Pero toda la información que yo le subo no está aprendiendo en tiempo real. Esto no quita que yo sea responsable con la información que le suba, porque la información que yo le subo, recordemos que en los términos y condiciones dice, toda la información que usted me dé es suya, pero toda la información que yo le genere es mía. Y cuando ellos me generan información, muchas veces transcriben la información que yo le genero, o sea, es de ellos ya. Esta información que estoy dándole en tiempo real, no es que no vaya a aprender de ella. Recordemos que esas bases de datos, todo lo que se sube a Internet, queda por siempre en Internet. Entonces esas bases de datos, al final ellos las utilizan para entrenar, pero no en tiempo real. Leí por ahí una frase que me parece fabulosa, dice, solo con ética se puede convertir el conocimiento en valor, y creo que usted fue el que hizo claro. Dejó claro ese lema, me parece muy importante. Si no hay ética, el conocimiento puede desviarse y puede provocar incluso, qué sé yo, situaciones sociales complicadas. Ya lo decía John Maxwell, nosotros tenemos que invertir hoy en empresas con altos valores éticos, porque si bien es cierto, ahorita me puede salir caro que mi empresa tenga que invertir en capacitar a los empleados en temas éticos, a futuro va a ser la respuesta que ocupamos.
tenemos que partir de que, en esencia, lo primordial en las tecnologías son los datos, los unos y ceros, el nombre mío, etcétera. Cuando yo asocio los datos, me genera información. Es decir, los datos enlazados me generan información. Cuando yo interpreto la información, me da conocimiento. Y ojalá que yo lo haga de mejor forma para tener un poquito de sabiduría. Entonces, vea esta amalgama que llego a contener. Ahora, cuando yo tengo datos y tengo información, de forma ética tengo que interpretarla y referenciarla. Entonces, por supuesto, la ética para mí, hoy y pensando en futuro, es la llave que me va a ayudar a hacer, digamos, de mejor forma mi gestión, de mejor forma mis tareas y, por supuesto, utilizar de forma responsable estas tecnologías. Muy bien, estamos conversando con Randy Valverde acerca del tema de la ética aplicada a la inteligencia artificial, al futuro, por decirlo así, porque ya eso ya está con nosotros, ya llegó para quedarse. Nos quedan todavía unos minutos en la entrevista, pero vamos a hacer una pausa, ya casi volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, cuando uno lleva cursos de ética siendo estudiante en la Universidad de Randy, básicamente llega a la conclusión que lo más importante es que en todo tiene que aplicarse la ética, justamente como usted lo decía, para que eso adquiera un valor, para que eso tenga un beneficio hacia la humanidad. Claro. Ahora, es ético pensar que vamos a dejar a mucha gente sin empleo. Ahí eso sería todo un dilema, ¿verdad? Claro, todo un dilema. La ética va de la mano de los marcos regulatorios y ahí es donde responsablemente tenemos que pensar en conjunto todos los diferentes sectores. Entonces, principalmente yo diría gobierno, ¿verdad? Y las empresas, con temas de movilidad. Si bien es cierto, van a sustituirse o van a automatizarse algunas profesiones. Yo mencionaba en la conferencia en México del tema de un amigo que ya no está con nosotros, que me ha hecho una caricatura espectacular, y ahora nadie le va a pagar a un caricaturista para que le haga una caricatura, porque ahí suben una foto y la inteligencia artificial hace genialidades. Pero va a sustituir algunas profesiones, pero van a surgir otras. ¿A qué me refiero? Ya ahora ocupamos las personas que logren entrenar la inteligencia artificial. Ocupamos personas que validen los procesos. En México se da una conferencia de unos doctores, oncólogos, que ellos al principio mencionaban, mucha gente creía que nosotros íbamos a desaparecer, que éramos la primera línea de defensa, que íbamos a desaparecer, porque los modelos de inteligencia artificial de procesamiento de imágenes son muy buenos. Claro. Entonces, eso nos asustaba. Es incomparable. Claro. Pero se dieron cuenta de que, si bien es cierto, ellos ahora participan en el entrenamiento de muchos modelos y apoyan a otras ramas de la medicina. Es más, el modelo puede ser muy preciso, pero no podemos dar o no podemos confiar en el veredicto de un modelo de inteligencia artificial sin la validación del ser humano. Otra vez, uso responsable de las IAs. El entrenamiento de las IA, se habla de que ahorita vamos a tener que ocupar, digamos, ingenieros, lo de estas plantas geotérmicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no van a dar las capacidades que tenemos en energía eléctrica o eólica, sino vamos a tener que recurrir nuevamente a aquella de energía que nos preocupaba un poco, entonces vamos a ocupar más ingenieros en este tipo. Se está hablando del ingeniero de prompt. Yo ya no tengo que utilizar una inteligencia artificial como si fuera un buscador, tengo que utilizarla con sentido. Entonces hay profesiones o hay carreras que están surgiendo sobre esas personas especialistas que saben cómo preguntarle a la IA, entonces van a surgir otros oficios nuevos. Y educando a la población. Educando principalmente. Hay un curso que doy en una academia de la UCR y vieras de que son 6 lecciones, se llama Introducción a la Inteligencia Artificial, no lo va a creer. La mayoría de personas matriculadas son gente adulta. Ajá. Porque quieren entender cómo usar la inteligencia artificial. Claro. Y yo creería, también mi esposa es parte de las profesoras de este curso. Voy a enviarle un saludo, por cierto. Claro. Otra experta. Otra experta, sí. Me gusta hablar con ella porque también es informática. Sucede que salen muy contentos porque se dan cuenta de los riesgos, se dan cuenta que las inteligencias artificiales no son perfectas y que tienen las herramientas para poderle sacar el provecho. Ve qué interesante, ¿verdad? O sea, la población adulta quiere interesarse sobre este tema. ¿Y qué me dices sobre población menos preparada, sobre personas que no tienen un título universitario, pero por ejemplo quieren emprender en negocios o están emprendiendo o ya desde hace tiempo, son pequeños comerciantes? Usted habla de la inteligencia artificial generativa y cuando hablamos de la palabra generativa hablamos de generar, propiciar
facilitar negocios. Facilitar. A ver, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que no es lo mismo utilizar una inteligencia artificial de paga que una gratuita, porque va a tener limitaciones. Sí, Pero definitivamente, si yo le meto información, ahí es donde tengo que saberle preguntar. Yo le puedo ir dando paso a paso y decir, mira, hágame una estrategia de mercadeo para esto, o ayúdeme a crear un plan, de paso a paso sobre cómo puedo llevar y crear este producto. Definitivamente yo creo que tienen una gran oportunidad. Se habla de que una de las... al principio creíamos que los programadores teníamos el trabajo seguro porque sabemos cómo funciona, pero los programadores juniors ya probablemente se sustituyen algunos, es decir, hay que ganar experiencia. Claro. Porque la inteligencia artificial en temas de desarrollo nos acompaña bastante bien. Entonces yo definitivamente, yo podría aprovecharme una inteligencia artificial y crear un sitio web, un boceto, que va a ser lo que yo esperaría y ya después ahora sí se lo paso al experto para que me lo haga realidad. Porque hay una serie de aspectos que me harían falta. Yo creo que hay que tomar en cuenta que la IA como tal es una herramienta que si la usamos de forma responsable nos puede facilitar muchas cosas, tenga estudios o no tenga estudios, siempre y cuando tenga claro qué es lo que espero buscar de ella. Claro, y ahí hablaríamos entonces de democratización de la inteligencia artificial o de la aplicación tecnológica para que todo el mundo tenga un beneficio. Ahí entramos en otro dilema, que uno esperaría que sea así, definitivamente. Se especula, eso es un poco conspiranoico, pero se especula de que ahorita nos están dando la inteligencia artificial para que la aprovechemos y va a llegar a un punto donde van a decir, ya no se la podemos dar a todos, ahora sí empecemos a cobrar, y la dependencia que tenemos para ella, porque, a ver, seamos claros, muchos jóvenes hoy ya no se leen un libro, No. buscan un resumen en una aplicación o ven videos cortos entonces, ¿qué pasaría si empiezan a ponerle un fit o empiezan a cobrarnos más sobre ese uso? Y probablemente esa dependencia tengamos que volver a utilizar los libros que estamos acostumbrados. Sí, los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales. Pero entonces se especula eso, que esperamos que se dé la democratización, pero definitivamente siguen existiendo brechas y aún más grandes, no solo en el uso de la inteligencia artificial, sino en el tema tecnológico de accesibilidad, porque recordemos que para yo utilizar una inteligencia artificial necesito un dispositivo, conexión a internet definitivamente y por supuesto saber cómo utilizarla. Entonces son tres puntos. Y todo me cuesta dinero. Y todo cuesta dinero. Entonces todos tienen para eso. A veces vemos a muchas personas que tienen un teléfono pero apenas para llamadas, ¿verdad? Sí. Entonces la democratización creo que es una tarea del gobierno que no podemos dejar de lado. Sí, ya nos quedan pocos minutos, Randy, pero me gustaría que se refiera al hecho de que se habla mucho justamente de que a través de la inteligencia artificial se pueden hacer manipulaciones genéticas, que ya eso se está haciendo, que se pueden crear lo que se llaman los clones en laboratorios, crear también órganos para trasplantes, lo cual pudiera ser bueno, pero... Esos son los avances tecnológicos que vienen y a veces los perdemos de vista, que vienen muy acelerados. Definitivamente la inteligencia artificial acelera muchos procesos porque ya no tenemos a esa persona que debería estar detrás analizando datos, viendo a ver todos los resultados para seguir con el siguiente paso. Si tenemos buenos datos, si tenemos buena información con la que alimentamos la inteligencia artificial, podría acelerar muchísimos procesos. Y ni qué decir lo que viene, que es la computación cuántica. Había muchas personas que hablaban que, por ejemplo... ¿Cuánto falta para que llegue la computación cuántica? Ya la computación cuántica, lo que pasa es que ahorita está muy cara, ¿verdad? Exacto, no se ha comercializado. No se ha comercializado, pero ya se está vendiendo. Y ahí es un riesgo que después podemos hablar, porque, sí, totalmente. Digamos, llegar y desencriptar una clave para yo poder acceder a un teléfono en un algoritmo tradicional me puede tomar, digamos, en el peor de los casos, una semana, pero con computación cuántica eso se reduce a minutos, ¿verdad? Caramba. Definitivamente los modelos de Machine Learning, los LLM, ¿verdad? Y todas esas tecnologías que van de la mano de la inteligencia artificial aceleran procesos, siempre y cuando tengan buena información. Yo lo mencionaba en otra hora, ¿verdad? Cuando sucedió este tema de la vacuna del COVID y todo eso, que antes decían, es que antes duramos muchísimo para probar, antes se tardaba tanto. Claro, es que antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Claro. Entonces eso acelera procesos. Se está utilizando para muchas cosas y ahí yo tengo que referirme a lo que decía Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, un futurólogo que me encanta, los libros son espectaculares, los invito a buscar, 21 lecciones para el siglo XXI, Nexus, hay muchos. Él mencionaba que la inteligencia artificial o la tecnología es como un cuchillo. El cuchillo nos puede servir para ensaladas, el cuchillo nos puede servir para cortar pan, el cuchillo nos puede servir para cocinar. Pero también el cuchillo puede servir para cosas negativas. Claro que sí. Entonces al final el cuchillo es una herramienta.
El cómo la usemos para bien o para mal va a depender de nosotros como seres humanos. Eso hay que tenerlo muy claro. La tecnología, sea la que nosotros pensemos, es un medio nada más. Cómo la utiliza el ser humano va a depender de sus principios éticos y morales. Éticos es lo que yo tengo normado para afuera, lo que está establecido en los diferentes marcos. Morales son los principios culturales que he aprendido y que he adquirido a lo largo del tiempo. Esa disertación última suya me parece magnífica como cierre, como corolario de esta entrevista, la analogía con el cuchillo. Es básico y eso es lo que queríamos dejar como idea en nuestros televidentes. Es decir, hay herramientas tecnológicas y todo el mundo puede decir, son maravillosas, pero hay que tener cuidado de cómo las vamos a usar. ¿Cómo las vamos a usar? 40 segundos más para que nos haga el cierre. Es nuestra responsabilidad. Bueno, recuerden que la inteligencia artificial no viene a sustituir a nadie. Son aquellas personas que aprenden a utilizarla, que van a sacar ventaja. Y la inteligencia artificial o cualquier tecnología, van a surgir muchas, es simplemente un medio, ¿verdad? El cómo lo utilicemos nosotros, de buena o mala manera, va a depender de nosotros. Yo les invito a ser responsables con el uso y a pensar, digamos, todos los riesgos, todos los sesgos y todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para obtener un resultado óptimo de ellas. Y siempre pensando en el beneficio máximo del ser humano. Exacto. Siempre es un gusto conversar con Randy Valverde, experto, como él dice, investigador en el tema de inteligencia artificial, profesor universitario tanto en el país como fuera del país, funcionario del Ministerio de Educación, así que tiene mucho que aportarnos y ya pronto volveremos a conversar con usted porque este tema no pierde vigencia. Gracias, don Marcelo. Hasta luego y muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias. Ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa.